nos pone muy contentos de tener del otro lado de la línea, en el éter de la radio. Siempre quise decir eso. Uno cumple los sueños, hay que cumplir los sueños. Entonces yo quería decir en el éter. Bueno, no sé ni qué significa, pero está ahí la palabra, siempre la dicen en la radio, así que yo también la digo. Tenemos del otro lado de la línea a una gran compañera peronista de la Ciudad de La Plata, a la compañera Paula Lambertini. Paula, buen día. Buen día, gracias por bienvenirme en el éter de la radio. Yo también lo quería decir. Bueno, entonces cumpliste un sueño también, ¿no? Y vos. ¿Cómo estás, Paula? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Nacho? Estamos muy bien, estamos muy bien. Estamos acá, que acaba de salir de vuelta el sol peronista para todos y para todas, así que nada, el calor se adueña del estudio Alejandro Dolina y Mundo Peronista te da la bienvenida a este lugar que queríamos charlar un poquitito. Vamos a charlar de varias cosas hoy, pero arrancamos con algo que tiene que ver con la función de los compañeros y de las compañeras. Nosotros entrevistamos militantes peronistas, ¿está bien? Y en ese... Los militantes lo que tenemos, que a veces tenemos responsabilidades. Hoy te toca una responsabilidad enorme, como es conducir la regional más grande, si no me equivoco, más grande de Argentina. ¿Está bien lo que digo? Bueno, mira, yo realmente cuando asumí en ANSES, me encontré con una situación de que ANSES era una financiera del macrismo, ¿viste? Lo único que en vez de ser el organismo de seguridad social, entendido desde la seguridad social como lo entendía el peronismo, ¿no? Que es la posibilidad de acompañar a cada argentino y argentina a lo largo de la vida desde que nace hasta que se va, en todos los momentos tratando de acompañar contingencias, accidentes de trabajo, ¿no? Ese tipo de políticas públicas que tienen que ver con la seguridad social, que fueron el corazón de la primera responsabilidad institucional que tuvo Perón, que tuvo que ver con la posibilidad de desempeñarse desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. La seguridad social en la Argentina está planteada desde esa idea. Cuando ingresamos a la gestión, el organismo estaba desmantelado. Estaba desmantelado porque lo que sucedió fue que se transformó en una financiera. Antes prestaba créditos a un interés del 35% a jubilados y jubiladas, y no para que se hagan un viaje, para que arreglen la casa, para que le hagan un regalito a los nietos, sino la principal función era que adultos y adultas mayores pudieran comer, llegar a fin de mes, o en su efecto pagar las tarifas irracionales de servicios públicos. Claro. Entonces cuando entramos hubo que reconstruir todo eso, ¿no? En principio. Pero después vino la pandemia, con lo cual siquiera antes era la idea de recuperar lo que hacíamos durante los años de nuestro gobierno peronista anterior, del 2003 al 2015, sino que tuvo que ver con hacerse cargo de todas las políticas de protección social en pandemia y de centralmente para que nuestros compatriotas no cayeran en la línea de pobreza y para que las pymes no cerraran, por ejemplo, con el ATP, para que trabajadores y trabajadoras informales que no podían hacer changas y no podían hacerse el mango, pudieran subsistir y darle de comer a sus familias, y planteamos el ingreso familiar por emergencia para 9 millones de personas, y también volvimos a universalizar la asignación universal porque nos dimos cuenta que hay 1 millón de chicos que no tienen cobertura para garantizar los derechos que merecen, y entonces los estamos yendo a buscar casa por casa, y de repente el organismo de alguna manera se empezó a ser responsable de un montón de tareas. Como vos bien decías, la regional que tengo a mi cargo es la regional más grande del país, ¿no? Tiene de La Matanza a Magdalena, pasando por nuestra amada ciudad de La Plata, y es una regional que no solo tiene la mayor cantidad de oficinas, que son 37 en esta regional, sino además tiene una cobertura, es decir, prestaciones y políticas públicas para millones de personas, ¿no? Para el 40% de la población a la que atendemos en el organismo, con lo cual la responsabilidad es enorme. Claro. Bueno, veníamos hablando de eso. Una de las noticias que dimos,
en la cual tuvimos una discusión, una discusión interesante con mi compañero, que ahora te saludará en su momento, de justamente este operativo que pretende cerrar el año con 1 millón de chicos, de adolescentes, de jóvenes, de niños, pero también de adolescentes, a fin de año cerrar con 1 millón de pibes más que estaban fuera de sistema. Digo, ¿no? En esto que vos decís, se transformó en una financiera, yo me pongo a pensar que además, ya en este 2021, también tenemos unas 35.000 incluso altas en jubilaciones. Digo, me parece que era un trabajo postergadísimo por parte de los financistas que justamente tuvieron a cargo el ANSES, ¿no? La verdad es que sí, porque además, cuando nació la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Cuando nuestra actual vicepresidenta, la compañera Cristina, fue presidenta de la Nación y propuso e impulsó esta política pública desde el Estado, la verdad es que nosotros a 11 años no logramos dimensionar lo importante que fue la Asignación Universal por Hijo. Importante porque además no es solo el ingreso que tiene mensual para garantizar que los pibes puedan tener sus elementos para ir a la escuela y garantizar también la alimentación, sino además centralmente por lo que significó los dos condicionantes o las dos obligaciones que tiene la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Que tiene que ver con el derecho, garantizar el derecho a la salud y a la educación. Lo que permitió la asignación, ni más ni menos, es que haya cobertura absoluta de la salud de los pibes, es decir, que cada pibe pueda tener un control preventivo anual, pero además que tenga las vacunas al día, y eso previno un montón de enfermedades en esos años, y además lo que implicó, ni más ni menos, es el ingreso masivo de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación. Digo, claro, nos encontramos con que fue una herramienta fundamental para eso. Luego vino el macrismo, ¿no? Y empezamos a encontrar con que no era universal la asignación, que había muchos niños y muchas familias que no habían presentado la libreta. Ustedes saben que la libreta es la que tiene, vos sabés, Nacho, seguramente, pero si alguien no lo sabe, la libreta era el formulario en el cual se llena por la salita diciendo que el pibe tiene las vacunas, que se hizo el control, claro, y por la escuela diciendo que ese pibe está dentro de la escuela. Los pibes que estamos yendo a buscar son pibes que en el 2017 no presentaron la libreta. Son niños, niñas y adolescentes que por alguna razón no fueron al control de salud, que por alguna razón probablemente interrumpieron su trayectoria educativa, o que sus madres sufren situaciones de violencia de género y están tan desarticuladas o tan desamparadas que tampoco tienen la fortaleza para poder amparar a sus hijos o hijas, situaciones de consumo problemático de adolescentes, infinitas situaciones que requieren de una intervención del Estado, no solo de la nuestra, que implica la posibilidad de hacer una declaración jurada y dar el alta a estos pibes para que las familias puedan percibir ese ingreso y garantizar dignidad en la niñez, sino además necesitan de la articulación indispensable con otras áreas como la Secretaría de Niñez para ver si hay una situación de violencia en esa familia, el Ministerio de las Mujeres para ver si la situación, cómo se alberga esa situación de violencia de género, la posibilidad también de articular con desarrollo social por problemas habitacionales, alimentarios. Se requiere de una intervención firme, porque de estos pibes muchas veces son los que hablamos cuando decimos ningún pibe nace chorro, ¿no? Claro, totalmente. Y entonces estos son los pibes que tenemos que ir a buscar y necesitamos que el Estado esté cerca, que abrace ese pibe, esa familia, para poder acompañar eso, que ese pibe tenga los derechos que merece. Entonces hay 1 millón que estaban afuera, lo que fuimos haciendo es cambiando normas, no sé, por ejemplo, te cuento, los hijos de monotributistas, si vos no pagabas el aporte en pandemia porque no estabas trabajando, se te daba de baja el salario familiar, y eso impedía que el pibe, hijo de monotributistas... Eso era algo automático, digamos. Era automático, porque el aporte estaba ligado al derecho del chico, pero la verdad es que nosotros en nuestro país, desde el peronismo, que los únicos privilegiados son los niños, hasta aquí tenemos la concepción de que este ingreso, el salario familiar para trabajadores formales y la asignación universal por emergencia es una cobertura que es del niño. Entonces, que tiene que desengancharse del aporte que hace ese adulto como monotributista. Bueno, la pandemia nos dio la posibilidad también de hacer este planteo y de que estos pibes también pudieran, estas familias, percibir el salario familiar.
Pero por otra parte también nos encontramos que había una discriminación en la asignación universal por hijo, porque si vos tenías 5 pibes o pibas, percibías la asignación por cada uno de ellos, pero si tenías 6, el sexto hijo sufrió una discriminación. Quedaba afuera. Pero si vos bien sabés, porque venís del palo, que si un trabajador que está formalizado tiene 6 pibes, cobra el salario familiar por los 6. Sin duda. Entonces lo que hicimos fue incluir el sexto pibe. Bueno, hicimos un montón de modificaciones que lo que implicó fue esta posibilidad de ir recuperando, ir metiendo pibes. También en conjunto con el Ministerio de Interior de la Nación encontramos que había 30.000 pibes que eran hijos de personas que no tienen documentos, que su identidad no está establecida, es decir, que no tienen posibilidad de garantizar el derecho a la identidad de sus padres y que por lo tanto los chicos no tienen DNI y no pueden tener ni derecho a la identidad ni derecho a la asignación universal por hijo, y que muchas veces van a la escuela y que la escuela hace excepciones informales de ver que el pibe venga aunque no tenga DNI para que no quede en la absoluta marginación. Bueno, empezamos a trabajar con los certificados de preidentificación para poder garantizar que esos pibes o pibas puedan cobrar la asignación universal por hijo. Y en este punto, bueno, dejamos para el final esto, que es una intervención fuertemente territorial, que lo que implica es la articulación con organizaciones sociales, gremiales, y con la posibilidad fundamentalmente de articular con las distintas áreas del Estado para garantizar eso, viste, que los derechos de los pibes sean los derechos a tener una niñez digna. Totalmente. Pau, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián de Cabo. Ay, hola, Seba. ¿Cómo andás, Pau? Ah, tienen una linda junta ahí en el No, éter. tenemos una runfla hermosa acá. Y sí, viste, son divertidos los sábados por acá, che. Sí. Pau, un gusto que estés aquí con nosotros y te escuchaba en el desarrollo de la gestión que venís llevando a cabo con todos los compañeros y compañeras del ANSES. Y esto que recibiste una financiera, ¿no? Que el ANSES se había transformado en una financiera. Tomar una gestión y que al poco tiempo te agarre una pandemia y que la ANSES pase a ser en primer plano lo que mantenga el entretejido social, ¿no? Protagonista. Absolutamente protagonista. Creo que te da también un poquito de cintura como para empezar a considerarte un poco de piloto de guerra o piloto de tormenta, como se dice. Pero también me gustaría que si tenés la capacidad de información en este momento, porque por ahí te agarro desprevenida, pero que nos hables un poquito cómo está el Fondo de Sustentabilidad y de qué manera se afrontaría todas las situaciones que debemos hacer post pandemia y esta nueva realidad, etcétera. Nuestro organismo, nuestra ANSES, que le vale, por ejemplo, la prisión en este momento al compañero Amado Vudú y que también le siguen pegando a Cristina y hay una persecución hacia todos los compañeros que nacionalizaron los fondos jubilatorios. ¿Cómo estamos con eso, Pau? Bueno, por definición de nuestro presidente Alberto Fernández y de la directora ejecutiva Fernanda Raberta, nosotros tuvimos que instaurar una serie de leyes para reparar situaciones que nos había dejado el macrismo, también con nuestro fondo de garantías. En el mes de octubre se aprobó la Ley de Protección de Fondo de Garantías y Sustentabilidad. Si ustedes recuerdan, en aquellas jornadas del 2017 medio tumultuosas, en el Congreso de la Nación y a espaldas del pueblo argentino, el expresidente Mauricio Macri impulsó una reforma jubilatoria que tenía muchos puntos, ¿no? Sí, uno de ellos fue la instauración de la reparación histórica, que lo que implicaba tenía un argumento medio engañoso, ¿no? Lo que nos decía el macrismo es que venía a reparar un montón de injusticias que se habían cometido con trabajadores que habían aportado, y entonces el Estado iba a venir directamente y sin mediación judicial a hacer esos reajustes jubilatorios para que puedan cobrar dignamente estas jubilaciones. Esto nos decía el macrismo. ¿Qué es lo que sucedió en la realidad? La reparación histórica, que es una medida justa en parte, pero que no puede ser afrontada por nuestro organismo, sino debe ser afrontada por el sistema previsional argentino, por el CIPA, que tiene fondos directos también del Tesoro Nacional, que es lo que hemos hecho ahora. Presentamos una ley para que la reparación histórica penda directamente del Tesoro Nacional y ese sea su financiamiento. Bien. Porque con lo que nos encontramos es lo siguiente: la reparación histórica se financiaba con el blanqueo. Ustedes vieron lo que fue el blanqueo en el macrismo, la fiesta de la fuga. La fiesta de la familia, además, ¿no? la fiesta de la familia, que luego terminó como todos sabemos.
estos fondos en octubre del 2020 se agotaron. No había mayor cantidad de fondos para financiar esta reparación histórica. Que tengamos en cuenta que no era para financiar las jubilaciones de la mínima, donde están el 80% de nuestros jubilados y jubiladas, sino para aquellos que tenían ingresos de alrededor de 350.000 pesos. Entonces se financiaba con el blanqueo. Y la ley que decía que en el segundo punto, ¿de dónde se iba a financiar? De los activos del Fondo de Garantías y Sustentabilidad. Nos encontramos que en octubre del 2020 nosotros íbamos a tener que rematar los fondos de garantía, los activos del Fondo de Garantías y Sustentabilidad para garantizar la reparación histórica. Claro. Y con una lluvia de juicios, ¿no? Y era una cuestión bastante llamativa, porque ustedes saben qué son los activos del Fondo de Garantías, y si no saben, quizás ustedes sí, pero alguien no lo sabe. Contanos. El Estado Nacional tuvo una herencia cuando, por definición de Cristina, se estatizó la AFJP, que tuvo que ver con tiene sillas en las principales empresas argentinas que mayores niveles de rentabilidad en nuestro país tienen. Uh-huh. Tiene silla en Clarín, tiene silla en Techín. Los activos del Fondo de Garantías implica que exista la posibilidad de ir vendiendo esos activos para financiar la reparación histórica. El Fondo de Garantías tiene otra misión y función. Por suerte, esto, debo decir, lo revertimos en octubre del 2020 y ahora no está en riesgo nuestro fondo, pero además, producto también de la intervención allí de Lisandro Clery, el fondo viene creciendo aún en pandemia. Hemos tenido un incremento de 8.000 millones de... A eso iba, que bueno, me parecía sospechoso no sospechoso de nosotros, ¿no? Sino que cómo en un año se logró recuperar 8.000 millones de dólares hasta... nada, es un crecimiento de alrededor del 23-24% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Digo, ¿dónde estaba esa guita? Había una vocación de desmantelar el fondo, ¿no? Como, bueno, con la vocación de desmantelar el Estado. El fondo, claro, lo que permite centralmente financiar proyectos productivos que generen empleo. Esa es la vocación del fondo, porque entendemos, y los peronistas entendemos, que allí hay un círculo virtuoso, ¿no? Que si nosotros generamos mayor producción, mayor trabajo, hay mayor cantidad de aportes, y entonces esto genera un círculo virtuoso también para la inclusión jubilatoria de aquellos que hoy tienen que jubilarse, ¿no? Y entonces el fondo estaba pensado para eso, hubo una vocación de desmantelar el fondo, de invertir y además de dejar, vuelvo a repetir, de dejar los lugares del Estado, que no son los lugares de nuestro gobierno, no son los lugares de Alberto, de Cristina, de Fernanda, son los lugares de los argentinos que permiten direccionar también la economía de un país. Entonces hubo vocación de rematar esos lugares para desmantelar el Estado, como hicieron en tantas otras áreas, ¿no? Por suerte lo estamos pudiendo recomponer. Recientemente se ha anunciado un proyecto en el puerto de Mar del Plata, que implica también la posibilidad de fomentar la industria portuaria y generar puestos de trabajo desde allí, y la idea es poder usar el fondo para eso, ¿no? Para construir proyectos productivos que nos permitan alimentar el trabajo y por lo tanto volver al círculo virtuoso. Porque también hay una idea, yo quiero comentarles una cosa porque me parece que es importante que lo sepamos los compañeros. Claro, las jubilaciones argentinas tienen las tres primeras fuentes de financiamiento en este orden son el IVA, es decir, cada argentino o argentina que cobró el IFE, la asignación universal, el señor que es almacenero, el taxista, cada vez que compra algún producto en cualquier lugar está pagando un 21% de IVA, y hay 11% de ese 21% que va a parar a pagar jubilaciones en nuestro país. Esa es la primera fuente de financiamiento. Luego, el impuesto al combustible tiene un porcentaje que también va al sistema previsional para garantizar el pago de las jubilaciones. Detenete un poquito ahí. Cuando vos decís al combustible, es en general, empresas, tanto YPF con el 51% estatal, como las empresas, digamos. Todas, sí. Bien. Todas las empresas. Todos cuando cargamos nafta estamos aportando a las jubilaciones en la Argentina. Y en tercer lugar están los aportes de trabajadores y trabajadoras.
porque es importante decir esto, porque vieron que hay como mucha cosa de decir, con la plata de los jubilados se paga el IFE y entonces sostenemos gente que no trabaja o que quiere tener hijos, toda esta mitología respecto a que jubilados y jubiladas, que casi como si estuviéramos sonando a los jubilados y jubiladas alimentan para vagos. beneficiar, claro. Esta es la mitología que tenemos que deconstruir, porque en la Argentina las jubilaciones y en el mundo dejaron de ser contributivas cuando dejó de haber pleno empleo. Entonces, cada una de las personas que compran un producto en la Argentina están garantizando la inclusión jubilatoria de muchísimas personas que trabajaron durante muchísimos años de su vida de manera registrada o no registrada para poder tener una vejez digna, porque esto también tiene que ver con nuestro proyecto. Nosotros creemos que a las personas y a los adultos y adultas mayores, el Estado le debe garantizar en su necesidad específica, en su vejez, el derecho a vivir dignamente. Sin duda. Entonces, todos aportamos para que los jubilados y jubiladas puedan tener un ingreso fijo todos los meses y puedan tener derecho a vivir una vejez digna. La ecuación es distinta. Y también hay otra cuestión, ¿no? Muchas veces se cuestiona por qué las moratorias, que es muy factible que en el marco de nuestro gobierno, en esta nueva oportunidad histórica y cuando pase un poco esta pandemia, también tengamos la obligación de incluir a aquellos que no pudieron ingresar en las moratorias anteriores, que incluyeron 5 millones de jubilados y jubiladas, porque entendemos que en los ciclos económicos de nuestro país hay momentos donde tenemos trabajo registrado y momentos donde tenemos trabajo no registrado, pero que cada uno con el trabajo construye dignidad y grandeza de la patria, y que a todos esos y esas adultos y adultas mayores tienen que tener la posibilidad de tener un ingreso. Así que me parece que la que se viene un poco es esa, o yo la que aspiro un poco es esa, ¿no? A poder incluir a aquellos que no pudieron, o por edad, centralmente por edad, estar en las moratorias anteriores, ¿no? Y ojalá se pueda hacer cuanto antes sea posible, porque la pandemia también nos dejó un poco eso, ¿no? Sí, sin duda. A la luz. Sin duda. Escuchamos del otro lado, para quienes recién emergen de las sábanas y se meten en el éter de la radio, a Paula Lambertini, una amiga, compañera y militante peronista, jefa de regional conurbano del ANSES, donde nos está contando muy detalladamente un montón de cosas que ustedes que están del otro lado, muchos compañeros y compañeras peronistas que están del otro lado escuchando, es necesario que sepamos. Te voy a sacar y ya te libero, Pau, pero te voy a sacar un poquito de tu trabajo, Lancés, porque sos una militante 24/7 de esto y se nota cuando nos brindas tanta información, pero te voy a llevar más un poquito al plano político. Y con esto es algo que charlamos con cada invitado y cada invitada a Mundo Peronista. Dos cosas. Por un lado, ¿cómo estás viendo, cómo venís con la militancia, con tu organización? Pero ¿cómo estás viendo principalmente el peronismo platense? Estamos hablando hoy, arrancábamos la editorial hablando de unidad hasta que duela, con lo difícil decir hasta que duela, porque uno entiende la unidad como el goce, ¿no? Pero a veces esta frase es importante decirla. ¿Cómo ves el peronismo de La Plata? ¿Cómo ves que puede desarrollarse una estrategia política para poder volver a gobernar la ciudad, Pau? Mira, yo lo que considero es que tenemos una gran oportunidad histórica, el peronismo en la ciudad de La Plata, para recuperar la municipalidad. Creo esto porque si la gestión del actual intendente Julio Garro era muy floja o era muy, para decirlo en términos elegantes, muy deficiente durante todos estos años y se veía claras luces, me parece que después de la pandemia, luego de la pandemia, que las cosas quizás se ven más blanco sobre negro, existen condiciones objetivas para que los platenses y las platensas me salió, ojo, las bonaerenses. Estás como Kicillof. Estás en plano Kicillof. Los y las platenses puedan visualizar que la gestión del actual intendente es pésima y en todo caso sí, por esos puntos de medición se mide la realidad, ¿no? Por si el Estado mejora o no la vida de nuestros vecinos y vecinas.
Y justamente... Ahora bien, creo además que... No, está bien, está bien. Justo te iba a preguntar sobre lo que seguramente venís, pero que te quería decir nada, que cuál es nuestra tarea, ¿no? En esa unidad para poder enfrentar y aprovechar la oportunidad histórica, que bien decís. A mí me parece que tenemos un gobierno frentista, diverso, que construye unidad en la diversidad, que esa unidad en la diversidad se tiene que desarrollar en la ciudad de La Plata, que tenemos que poder además entender que somos gobierno nacional y provincial y que las políticas que se vienen desarrollando en la pandemia son las políticas de nuestro gobierno, y eso implica una enorme tarea de, en principio, en la agonía de la pandemia, de poder extenderla territorialmente. Me parece que hay que poder construir fortaleza en la unidad, que tiene que ver con la posibilidad de heterogeneizarla, ¿no? La unidad por la unidad, y como consigna, es una unidad boba si no tenemos la capacidad de poder fortalecer o ver cuál es la potencia de cada sector en su inserción social, en qué sector se siente más fuerte, si es en lo gremial, si es en un territorio, y poder lograr extendernos con la confianza de que hay unidad, pero hay unidad y con debate, que el debate tiene que estar para ver cómo construimos una estrategia de poder que nos permita ganarle a este intendente que ha demostrado que, que la verdad es que lejos de mejorar la vida de la gente, tiene un profundo desinterés por nuestros vecinos. Sin duda. Y me parece que para eso la unidad tiene que tener heterogeneidad, tiene que tener debate, porque no en todo tenemos que estar de acuerdo, y creo que tiene que tener una clara concepción de que la posibilidad de ganar no tiene tanto que ver con un candidato, otro candidato, una candidata, otra candidata, sino con la posibilidad de construir un proyecto de poder en nuestra ciudad. Y eso implica generar canales de construcción y acumulación más amplios, más heterogéneos, más diversos y con más debate. Justamente eso hablábamos hoy también cuando arrancábamos, ¿no? De decir, el peronista nunca fue un obsecuente, digo, ¿no? Dimos un ejemplo de obsecuencia que tan mal le hizo el peronismo en una frase del brujo López Rega a Perón, ¿no? Perón diciéndole, Josecito, ¿qué hora es? Y López Rega diciéndole, la hora que usted quiera, general. Digo, esa obsecuencia que después le hizo tan mal tanto a nuestro general como al movimiento, digo, ¿no? Un tipo como López Rega, digo, es también un ejemplo que hoy podemos llevar al momento histórico. Digo, es momento de criticar para adentro, es momento de discutir, de debatir, de llevar adelante una agenda que le permita al gobierno nacional, provincial y, si Dios quiere, en el 2023 municipal, sacar adelante a este país. Y yo además te digo, yo creo mucho en Alberto, en Cristina, y creo mucho en Axel y en Verónica Magario. Y realmente creo, y me parece que los problemas que vemos nosotros tenemos que tratar de establecer propuestas concretas y la relación de fuerza para que esas propuestas se lleven a cabo, porque yo pensaba hace poco, con esto de el femicidio atroz de Úrsula, ¿no? Y pensaba y escuchaba a las compañeras diciendo el Estado es responsable, ¿no? Y el Estado también es relación de fuerza. Entonces vamos a poder hacer desde el Estado aquello que nos permita la organización del movimiento nacional por fuera del Estado. Entonces tenemos que tener las condiciones de posibilidad de que cada iniciativa y cada cuestión que pensamos, tener la posibilidad de arraigarla en un sector y poder generar el canal de participación para que eso se meta en el Estado. Y que las cuestiones que vemos que no funcionan tan bien, quizás tener la propuesta superadora. Me parece que la pandemia a veces, pone la política en suspenso porque uno no encuentra bien en el marco de esta situación cómo hacer política, pero sí me parece que es muy importante tener la predisposición a eso, a debatir, a discutir y a proponer, en una actitud, me parece, un poco más ofensiva en nuestra ciudad. Más ofensiva en el sentido de más activa, no de ofensa, ¿no? Totalmente. Pau, muchísimas gracias por haberte tomado estos
35 minutos que te has tomado con nosotros y que no nos dimos cuenta cómo se pasó el tiempo, porque podemos estar hablando horas con vos. Te agradecemos enormemente por haberte conectado. Yo les agradezco un montón, mil disculpas por no ir, voy a llevar unas facturas, los quiero mucho, les mando un beso muy grande y les quiero decir que Agustina Barreto nos está escuchando desde las 11 de la mañana, está mandando WhatsApp. Es verdad, nos Así está que... escuchando la compañera que además tira datos, son 2 militantes del ANSES, que para mí eso es fundamental, porque el peronista no solamente ocupa el lugar, digo, ¿no? Ella, no voy a decir lo que me venía diciendo de vos, porque no quiero que quede muy olfa, pero... nada, le ponemos mucha cabeza a lo que hacemos. Me parece que estudiamos el lugar en donde estamos. Me parece que esa es la responsabilidad que le confiere a un peronista en un lugar del Estado. Le ponemos la cabeza, la piel y el corazón. Todo le ponemos. Pau, te quiero saludar también y también un beso muy grande para Agus. La verdad que estos 35 minutos siempre nos pasa que pasa volando. Acá me están apurando, pues justamente pasa volando el tiempo en Mundo Peronista. Pero te hemos sacado el jugo bastante, nos has tirado muchísima información y un punto de vista totalmente representativo. Te agradecemos mucho, también las queremos mucho ustedes dos y les mandamos un abrazo muy grande y también son un orgullo para todos nosotros por la gestión y el esfuerzo que están llevando a cabo en la pandemia para con la asistencia social. Muchas gracias. Abrazo enorme, abrazo Seba, abrazo Nacho, nos estamos viendo, besos. Nos vemos, chau, chau. Pórtenme así, sigan, chau. Chau, compañera. Hablábamos con Paula Lambertini. Usina Radio, el sonido que sacude a esta ciudad cuadrada.